Listo, hoy vamos a tener una enseñanza muy linda. Vamos a seguir con nuestra serie Cartas a la Iglesia. Cartas a la Iglesia fue una serie de conversaciones que estamos teniendo acerca de lo que yo siento que Dios quiere para la iglesia en este tiempo. Este es un tiempo difícil, ha sido un tiempo de crisis, ha sido un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha duda, de muchas situaciones difíciles para algunos. Para otros una situación muy buena, donde su negocio ha levantado, para unos ha bajado, para otros ha levantado, pero no deja de ser difícil en cuanto a las situaciones de relaciones, en cuanto a las situaciones de comunidad y de vida. Yo siento y pienso que lo que Dios nos llamó a hacer es a crear una comunidad importante, una comunidad especial como en la iglesia de Hechos, y creo que esta pandemia ha sacado eso un poco, nos ha sacado de realmente el propósito de comunidad, el propósito de familia, el propósito de la importancia del amor de los unos a los otros. ¿No sienten ustedes? Si me ayudan un poquitico con el ruido, yo sé que no nos vemos hace ratico, pero se me está desconcentrando la gente y me estoy desconcentrando yo también, y entonces no quiero decir ningún disparate aquí y hable de Moisés cuando estoy hablando de Abraham o algo así que normalmente me pasa. Entonces, ayúdenme. Entonces, esta serie, creo que uno de los llamados de atención, yo tenía 4 series, o sea, 4 días, cuatro enseñanzas preparados en la serie, y ya hoy vamos por el 6º. Y casualmente el día anterior, Dios me empieza a hablar y vuelve a lo mismo. Ya esta semana yo no quería hablar del amor, yo no quería hablar de la unidad, yo no quería hablar de muchas cosas, pero Dios vuelve a lo mismo y vuelve y me trae ahí, vuelve y me trae ahí. Y creo que Dios quiere resaltar en este tiempo la importancia de la unidad y la importancia que es que nosotros estemos juntos, estemos en unidad, estemos en familia. Eso no quiere decir que no vamos a tener las precauciones, que no vas a cuidarte, pero si te pones a pensar, estamos decidiendo cuidarnos en ciertas cosas y en otras no. O sea, por ejemplo, yo veía un meme que tengo por ahí, lo hubiera traído para la enseñanza, pero veía un meme que estábamos compartiendo entre los pastores, y es un meme de un avión en la parte de arriba. O sea, el meme está dividido en dos fotos, una foto arriba y una foto abajo, y la foto de arriba es un avión, de cómo la gente está volando ahorita. Y es un avión lleno, repleto, y la gente con máscara, pero igual no hay social distance, igual no hay nada, el avión está repleto. Y vemos la foto de al lado de la iglesia, y la iglesia está vacía. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que estamos diciendo, bueno, yo no me quiero exponer a esto, yo no me quiero exponer a lo otro, pero en realidad nos estamos dejando de exponer a las cosas donde nos tenemos que exponer. Porque la mortandad está subiendo y quiero que sepas algo, el índice de los suicidios ha subido en gran manera. Las consejerías han subido en gran manera. Los divorcios han subido en gran manera. Los niños con medicamento por la depresión han subido en gran manera. Y es porque hemos creído que la iglesia no es necesaria, que la iglesia era como algo que se convirtió en algo para ir los domingos y ahora no es importante y no es necesaria. Pero estamos mal. La iglesia es súper necesaria porque la iglesia es la que nos da el impulso para alimentarnos espiritualmente y a ponernos un poquitico más cerca delante de Dios. Porque ¿sabes qué? Lo primero que tú quieres hacer es alejarte de Dios. Porque queremos empezar a sobrevivir y empezar a tener algo que se llama supervivencia. ¿Cómo yo cuido de mí? ¿Cómo yo manejo mis finanzas? ¿Cómo yo me preocupo por mis 4 paredes de familia sin importar lo que está viviendo el resto de la gente? Y cuando hablo de iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia de 4 paredes, sino estoy hablando
de la iglesia, tú eres la iglesia, a donde quiera que vayas. O sea que a donde quiera que tú vayas, tú debes hacer la diferencia. Entonces yo quiero que me acompañes hoy a Juan, capítulo 4, versículo 1 al 10. Voy a comenzar leyéndoles una historia y después la vamos a desmenuzar y vamos a compartir un poquitico. Juan 4, del 1 al 10. ¿Lo tienes? Las Biblias de ustedes son rápidas. A mí todavía me gusta la Biblia de papel. Un día de estos hago una prueba para que vean la importancia de tenerla de papel. Y de pronto te la paso y te digo, búscame Marcos. Y de pronto no vas a saber dónde está. Pero no solamente es importante tener la Biblia de papel. ¿Sabes dónde es más importante tener la Biblia? En el corazón. La Biblia dice en Salmo 119, dice, porque se me fue. En ti he guardado los dichos, en mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. ¿Ah? En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que si yo la tengo en mi corazón, yo puedo responder a las necesidades diarias que pasa. Pero tú te imaginas, no, déjame sacar el teléfono para ver yo qué puedo hacer en esta situación. No, tiene que ser inmediato. Entonces es importante que la leyamos, es importante que tengas tiempo con él. ¿Lo tienes? Juan 4, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a sus hijos José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y te hubiera dado agua viva. Agua viva. Este pasaje es muy importante y es muy importante porque nos cae preciso al tiempo que nosotros estamos viviendo. Lo hablé la semana pasada y creo que la semana antepasada también. Y es un pasaje donde no he podido salir de ahí. Hay mucho para aprender de este pasaje. Entonces, para entrar en él y poder desmenuzarlo, les voy a pedir que me acompañen en oración un momentico. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por tus hijos, gracias por tu gracia, gracias por la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que tú pongas las palabras y los contextos adecuados de lo que tengo en mi corazón para impartir, Señor. Yo te pido que pueda salir tu palabra como una espada de dos filos, entrando y penetrando y separando el alma del espíritu, Señor, y trayéndonos alimento y crecimiento a nuestra alma y nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor. Así que te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón y gracias porque tú nos amas tal cual y como somos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Imagínate, dice la historia que venía Jesús con los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, vamos a ir a otra ciudad. La otra ciudad se llamaba Galilea. Y los discípulos dijeron, listo, vámonos para Galilea, y empezaron todos a caminar. Pero en ese momento se dieron cuenta que habían dos desvíos, o sea, como uno más lejos y uno más cerca. Y uno de ellos tenía que pasar por Samaria. Y Samaria era una ciudad donde los judíos no tienen relación con Samaria. No pasan por ahí. No se relacionan. Pero entonces los discípulos le dijeron, vamos por este lado
Y Jesús les dijo, no, tenemos que pasar por acá, por Samaria. Y los discípulos le decían, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a pasar por Samaria si tú sabes que nosotros no nos relacionamos con los judíos, con los samaritanos? Y él decía, yo necesito, y ustedes no entienden que yo necesito pasar por acá. Porque él sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Entonces, Jesús decidió con los discípulos entrar por Samaria y dice que a la hora sexta, o sea que más o menos como a las 12 del mediodía, o sea, imagínate el calor que estaban viviendo los discípulos y Jesús en ese momento. Y llegaron al pozo de Jacob, donde Jacob construyó ese pozo para sus familias y para sus hijos, un pozo donde sale agua. Y Jesús dice que se sienta ahí a la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, y dice que mandó a los discípulos a comprar comida. Pero yo sé que, y yo entiendo y pienso que Jesús diría, esto se va a poner caliente, esto se va a poner tenso, el ambiente está difícil. Cuando yo me encuentre con esta mujer, los discípulos van a pedalear un poco. Así que mejor que ellos vayan, cuando vengan yo ya me he encontrado con la mujer. Y él está en el pozo, sentado, y viene una samaritana. Esta samaritana no está supuesta a relacionarse con nosotros, ni a relacionarse con Jesús. Entonces Jesús le dice, más que un hola. Jesús le dice hola, y ella impactada, ella sin saber lo que estaba pasando le dice, pero tú ¿por qué me estás hablando a mí? Pero yo me imagino que ellos se diferenciaban. Tú te diferencias cuando vas, por ejemplo, a un supermercado y tú ves otro venezolano y tú eres venezolano y tú ves otro venezolano y tú dices, ese tiene que ser venezolano y tiene que ser de Maracaibo porque sí, ¿verdad? Bulloso, mentiroso, no mentiras. Que aquí hay bastante maracucho. Entonces, tú sabes cuando te están haciendo el mismo torcido porque eres seguro ese es maracucho o colombiano, ¿verdad? O nicaragüense. Si vas a una fritanga y encuentras nicaragüenses, pero otros que no son de Nicaragua, uno entra y uno dice, esta gente no es de acá. ¿Sí o no? Se da uno cuenta. Entonces lo mismo pasaba acá, entre los samaritanos y los judíos se daban cuenta, no sé si era por el físico, por la cultura, por las experiencias, se daban cuenta cuando no eran de lo mismo. Entonces la mujer le dice a Jesús, ¿tú qué haces aquí hablándome? Pero Jesús no solamente la saludó, Jesús le dijo, ¿me pudieras dar un vasito de agua? ¿Tú te imaginas lo que la mujer samaritana estaba sintiendo cuando Jesús le pidió agua? Yo quiero ponerte un poquito de contexto. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Uno, los judíos no hablaban con las mujeres porque no tenían el mismo nivel. Los judíos hombres eran, por decirlo así, por encima de la mujer en cuanto a estudios, en cuanto a cultura, en cuanto a eso. La mujer no era muy valiosa en ese tiempo. Y no solamente Jesús estaba hablándole a una samaritana, sino que le estábamos hablando a una mujer. O sea, imagínate, mujer judía, hijos judíos, mujer samaritana. O sea, todavía bien abajo, todavía no había manera de hablarle. Es más, empezaron a hablar un poquitico de teología. Y de teología los judíos no hablaban ni con sus propias esposas. O sea, imagínate la relación acá. Mira lo que dice el 12. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo? O sea, ya empezaron a hablar de teología. Aquí la mujer samaritana le está diciendo a Jesús, ¿acaso tú eres mayor que Jacobo? Y ella dice, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, le está diciendo, no solamente el que beba del agua que Jacob creó va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, ya ellos empezaron a hablar teología, o sea, el conocimiento y la interpretación de la Escritura.
Y eso no pasaba. Después el 25 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí la mujer dijo, yo estoy esperando el Mesías, yo estoy esperando ese Cristo, yo estoy esperando ese superhéroe que va a cambiar mi vida, yo estoy esperando los que nos van a salvar. Y Jesús le dijo algo que yo quiero que tú escribas y que tú te grabes en tu corazón. Jesús le dijo, yo soy el que soy. Tú sabes la autoridad que se necesita tener para tú decir, yo soy el que soy. Porque en el Nuevo Testamento dice 76 veces, yo soy el que soy. Pero no dice que era Jesús directamente el que decía, yo soy el que soy. Ahí hay nada más 2 veces. Entonces tú sabes lo que puede sentir una persona que te dice, yo soy el que soy. Es como cuando tú entras a un trabajo y no sabes quién es el jefe o quién es el dueño. Porque el dueño no está porque tiene todos los empleados trabajando. Y de repente el dueño llega y te dice, por favor vaya a esto. Y tú lo miras como, ¿y tú quién eres? Y el man te dice, es que yo soy el dueño. Tú como que, oh, ok. ¿Sí o no? Pero imagínate que Jesús diga, yo soy el que soy. Qué autoridad tan brutal. Y eso es lo que la mujer estaba sintiendo. Ahora, yo te quiero decir algo. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy y qué tiene que ver esto con la historia? Es que la iglesia nosotros la estamos viendo ahora como algo que queríamos o algo que anhelábamos, o las cosas con nuestra relación con Dios era lo que pedíamos, porque me hacía falta, porque quiero un carro nuevo, quiero esto, quiero mejorar en mi vida, o sea, era como una relación del rescue, del 911. Te enfermaste, lo llamaste y vino el rescue. Se te prendió algo, lo llamaste y vinieron los bomberos. Necesitabas plata, pediste, pero no más. Pero hoy en día yo te quiero decir que el yo soy el que soy no es algo que quieres, sino es algo que necesitas. Él le dijo a la mujer samaritana, de esta agua, el que tome, nadie nunca más volverá a tener sed. Quiere decir, esta agua tú la necesitas. Porque tú vives, te has casado 5 veces y con el que vives no es tu marido. La historia continúa ahí. Esta era una mujer samaritana que se había casado 5 veces. 5 hombres habían destruido su corazón. 5 imágenes de hombre había destruido lo que un hombre significa para una mujer en ese tiempo. 5 hombres y con el que ella vivía, ese no era su marido. Y Jesús le dijo, eso lo haces bien, estás diciendo la verdad, porque has tenido 5 hombres y con el que vives no es la mujer. Por eso en ese momento ella dejó todo lo que quería ahí y se fue a anunciarle a todo el mundo que ese era el que era, que ese era el Mesías, porque le estaba dando no lo que ella quería, sino lo que ella necesitaba. Pero nosotros vemos a Jesús como alguien que nos da lo que queremos, pero no algo que lo necesitamos. Tú no te levantas por la mañana de tu casa buscando a Dios como que lo necesitas, porque si no, te vas a morir. Necesitas más tu celular que la relación con Dios. Necesitas más Instagram que la relación con Dios. Necesitas primero prender las noticias para ver cuántos muertos han tenido el coronavirus y asustarte y paniquearte
y ponerte 4 máscaras para poder salir, pero no estás preocupado de tomar del agua del pozo que nunca más te va a dar sed. De buscarlo como una necesidad y no como algo que tú quieres. Hemos caído en la necesidad o en el pensamiento de nosotros de pensar que Dios nos necesita. Que la iglesia nos necesita. No, es que ahorita yo no puedo porque tengo que... ¿Cuándo acá Dios nos necesita? Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Él tiene millares y millares y millares de ángeles alrededor que hacen lo que Él dice y que le están cantando todo el tiempo. Santo, 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 santo. ¿Y tú crees que necesita que yo por la mañana le diga, Señor, aquí estoy? No. Tú necesitas levantarte por la mañana. Tú necesitas relacionarte con Él. Tú necesitas servir a Dios. Nadie necesita tu servicio. Pero de cuando acá nosotros hemos decidido hacer lo que queremos. Cuando esta mujer vio que ese era el pozo que le iba a saciar su sed y dejó el balde, ¿cómo se llama? Sí, el balde con el que sacan el agua, lo dejó ahí y salió corriendo para decirle a todo el mundo que Jesús había llegado. Que Jesús le había descifrado toda su vida sin ella haberle dicho ni siquiera una sola palabra. ¿Sabes qué? Dios sabe toda tu vida. Tú no le tienes que decir nada. Dios sabe lo mal que está. Dios sabe tu pecado. Dios sabe la situación. Dios sabe lo que estás viviendo. Pero nosotros no lo vemos como una necesidad, sino como un gusto. Pero no. Tú necesitas de Dios. Este mundo necesita de Dios. Quiero que sepas algo. Es la única alternativa, es la única salida que este mundo tiene. No hay otra. Necesitamos más de Dios. Tú necesitas de Dios. Igual que la mujer samaritana. ¿Tú sabes qué estaba pasando con la mujer? Muchas veces a mí me han escrito por email o me han llamado o me dicen, pero pastor, ¿por qué no habla del arrepentimiento? ¿Por qué no habla del pecado? ¿Por qué no habla que hablamos todo el tiempo y más en Triple X Libre? Pero lo que pasa es que nosotros pensamos que el arrepentimiento es algo que se da a punta de Biblia, que yo cojo la Biblia y te doy con la Biblia y te digo arrepiéntete pecador, arrepiéntete y te doy Biblia y te digo la Biblia dice que te arrepiéntete. Ese es el concepto equivocado del arrepentimiento. Así no se arrepiente nadie, se arrepiente de haberte conocido. El arrepentimiento es un don que Dios da de mi relación que yo tengo con Él. Entonces, si yo te hablo de Jesús, si yo te enamoro de Jesús, el don que va a salir es arrepentimiento. Jesús no condenó a esa mujer en el pozo. Jesús no le dijo, es que tú eres una pecadora, aléjate de mí, cuidado, menos mal los discípulos no están acá, no van a llegar acá porque tú eres una pecadora y no se van a relacionar contigo. No. Ella se le acercó y le dijo, ¿por qué tú me estás hablando a mí? Y él la amó. El tono con el que le habló fue de amor. Aunque le habló la verdad y le dijo, has tenido 5 maridos y con el que vives no es, él la amó. Por consiguiente, ella se arrepintió. ¿Sabes qué dice? ¿Cuál es el fruto de que muestra que ella está arrepentida? Que ella dejó todo y salió corriendo a hablarle a la gente de Jesús. Estaba arrepentida. Y ese es el arrepentimiento que nosotros necesitamos. Poderme relacionar con Dios tan plenamente con Él, que causa arrepentimiento en mí, que causa que yo no haga lo mismo. Hay otro pasaje donde Jesús dice, yo soy el que soy.
Está en Juan 18, versículos 5 al 6. Juan 18, versículos 5 al 6. Dice, ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Déjame darte contexto en esto para que entiendas. Estaba Jesús cerca antes de morir, antes de ir a la cruz. Estaba reunido con los discípulos y les dijo, quédense aquí, que yo me voy a ir a orar un tiempo, porque mi tiempo se acerca. Quédense aquí a orar por mí. Y mientras eso estaba pasando, pasó que ellos no se durmieron y bueno, pasó un suceso ahí. Pero de repente Judas, uno de los discípulos, sapió a Jesús. Y dijo, yo ando con Jesús, deme mi platica, lo sapió. Y los soldados se fueron a encontrar a Jesús. Y cuando los soldados llegaron, los discípulos se pararon y Jesús también. Y le preguntaron, ¿qué hacen acá? Y los soldados le dijeron, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y Jesús se levantó y dijo, yo soy el que soy. Y cuando él dijo, yo soy el que soy, los soldados se cayeron. ¡Pah! Y se fueron para atrás y se cayeron. Imagínate la autoridad y el poder de Jesús. Como el saco de Benihín. Y entonces los discípulos se cayeron. Los soldados se cayeron. En eso se volvieron a parar. Y era el poder tan tremendo de Jesús que en ese momento cogió uno, sacó una espada, ellos venían armados. Y en uno sacó la espada y ¡fuácata! Le voló la oreja a uno. Y Jesús le dijo, no, pare. Tan seguro estaba Jesús de que eso necesitaba pasar y de lo que él iba a la cruz con seguridad, que amó a los soldados. Los soldados se cayeron por la autoridad que él tenía. Mas, sin embargo, cuando se pararon y el hombre le mocharon la oreja, él vino, le puso la mano en la oreja y se la sanó. Porque inclusive a ellos que venían a atacarlo, que venían a llevárselo, que venían a golpearlo, él los amó. ¿Tú te imaginas? Yo no sé, pero yo me imagino esa escena ahí viviéndola, siendo soldado, y la verdad que si yo me caigo, yo no sé si yo me vuelvo a parar para volvérmele a ir. Yo digo, este man tiene algo. Yo no me meto ahí. ¿Cierto? Entonces, ellos retrocedieron y cayeron, porque él dijo, yo soy el que soy. Ahora déjame hablarte un poquitico de la diferencia entre los soldados y la mujer. Porque todos necesitamos ver a Jesús de una manera diferente. Los soldados venían con un corazón diferente al de la mujer. Y necesitaban ver a Jesús de una manera diferente. Mira los soldados, en Juan 18 dice, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, Jesús estaba tan claro que dijo, los discípulos no tienen nada que ver. Si me estás buscando a mí, el lío es conmigo, nadie más. Yo soy el que soy y el lío es conmigo. Pero el de la mujer no fue así. El de la mujer fue diferente, porque la mujer necesitaba un impacto, pero un impacto de amor. Un impacto de amor no es lo mismo que el impacto de autoridad y de poder. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el que tú necesitas? ¿Tú necesitas el impacto de amor o tú necesitas el impacto de autoridad y de poder? ¿Cuál necesitas? Es diferente porque las consecuencias también son diferentes. Las consecuencias de los soldados, aunque vieron el poder, aunque necesitaban a Jesús, no fue la misma consecuencia. Pero la consecuencia de la mujer sí dio fruto. ¿Cuál autoridad tú necesitas ver? Cuando Dios te está diciendo, yo soy
el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy el que va a restaurar tu matrimonio. Yo soy el que te va a dar libertad. Yo soy el que va a alumbrar el camino. La pregunta es si tú lo crees. Si tú crees que necesitas a Jesús. ¿Y me ayudas, Tony? Si tú crees que necesitas a Jesús, o tú estás en lo que deseas de Jesús. La realidad es que la mayoría deseamos prosperidad, salud, que todo esté bien. Pero en la crisis se nos olvida que necesitamos a Jesús. No puede ser, familia, que en el tiempo difícil, en lugar de tú acercarte más a Jesús, tú te aísles de Jesús. Jesús no es lo que tú haces ni lo que tú quieres. Jesús es lo que tú necesitas. La manera en la que nosotros vamos a entender todas estas situaciones que estamos viviendo es de la mano de Jesús. Porque ¿sabes qué? Para esta situación difícil tú necesitas a Jesús. ¿Sabes qué? Para votar en noviembre tú necesitas a Jesús. Para saber con qué peleas, con qué no peleas, cómo te cuidas, cómo te proteges, tú necesitas a Jesús. Para saber de qué manera amar al prójimo, tú necesitas a Jesús. Este mundo, ahora mismo, necesita a Jesús. La Biblia dice que nuestra pelea no es con carne, que nuestra pelea es espiritual. No con carne y sangre. Nuestra pelea es espiritual, es con el mundo espiritual que tú no ves. Y ahora mismo necesitamos tanto a Jesús porque hay una batalla espiritual que tú no te imaginas. Y sin Jesús tomamos decisiones equivocadas. Sin Jesús tomamos las decisiones basado en mi propio criterio, basado en tu corazón, en lo que dice tu corazón. Ay, es que me voy a casar porque mi corazón palpita el nombre. Jorge. Me salió Jorge sin mirarte a ti, no eres tú. Ahora Jorge dice, no es que yo me estoy casando, no eres tú. No sé por qué me salió Jorge. Pero bueno, Jorge, de pronto es profético. Entonces, Jorge. Pero ¿sabes qué? Tu corazón no palpita, tu corazón no brinca. ¿Cómo es tu nombre? No, mentira. ¿Me explico? La Biblia dice que nuestro corazón es... ¿Qué dice? ¿Qué es el corazón? ¿Cómo dice la Biblia? Engañoso. Perverso, engañoso. Dice que ¿quién lo conocerá? Y yo voy a tomar entonces decisiones bajo mi propio criterio, bajo mi corazón, cuando sé que mi corazón es engañoso, cuando sé que mi corazón es una porquería, cuando sé que mi corazón siempre me va a dictar lo contrario. Tú necesitas a Jesús. Mira, es tremendo porque con Jesús tú ves las situaciones diferentes. Algunas iglesias ahorita Dios les está dando la orden que compren.
y crezcan en edificios. Y yo empecé en mi corazón algunas veces, semanas pasadas, empecé a comparar y a sentir cosas que no habían sentido en mi corazón. Y Dios me dijo: guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y es porque en el medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de no saber pastorear, en medio de esta crisis, que se siente la carga el triple, el cuádruple de pesada de como era antes. Tú dices: ¿pero qué está pasando? Y empiezas a ver en Instagram y compararte con otros pastores, que ya llega es a tener una competencia. Y yo siento que Dios me dice: entrega el local de al lado. Y para muchos eso es fracaso. Para muchos eso es: oh wow, están de para atrás, porque en lugar de crecer están yendo pequeño. Y yo empecé a pelear con Dios: ¿y por qué tú me estás pidiendo eso? Si tú hiciste otras promesas a esta casa. Y él me decía: ¿y quién te dijo a ti que eso es un fracaso? ¿Quién te dijo a ti que tú estás yendo de para atrás? Si tú llevas años orando por sabiduría y yo te la estoy dando y ahora tú te estás quejando. Yo le decía: pero es que no la entiendo. Y él me dijo: tú estás siendo sabio en este tiempo, porque yo los voy a impulsar, porque yo los voy a proyectar. Olvídate del edificio, olvídate de lo que tú ves bajo tus ojos, porque yo te he dado una visión, y tu visión no es basada en las circunstancias, sino basada en tu espíritu, en la manera en la que yo me muevo, que no es igual a ti. Y vinimos a recoger, a limpiar, a pintar. ¡Qué proceso! Pero Dios me metió un proceso de 3 días en ese local. Y mientras yo pintaba, 3 días me demoré pintando. Mientras yo pintaba el local, tuve una sanidad interior con Dios. Tuve un tiempo muy especial a solas con Dios. Él y yo solos ahí pintando. Él me ayudó la mitad, porque si no yo no hubiera podido. Y quiero que sepas que cuando ya terminamos todo, nos reunimos algunos del liderazgo a hacer un desprendimiento con el local, porque emocionalmente afecta. Y empezamos a hacer un desprendimiento y salimos renovados, salimos confiados en lo que Dios prometió. Pero ¿sabes qué? Yo no necesito un edificio, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Dios. Yo necesito su sabiduría. Yo necesito su dirección. Pero si yo no estoy pegado de Él, si yo no estoy escuchándolo a Él, yo no lo entrego. Porque se ve como una pérdida.
pero es ganancia. Los que obedecen a Dios van adelante. Y para ganar su vida, yo tengo que perder la mía. Y quiero que sepas algo. Yo decidí perderla. Y voy a perder mi vida para Él. Y mi familia y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y en tu vida. Y vamos a comenzar una nueva etapa, una nueva onda con todo lo que está pasando ahora. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Y la Biblia dice que ni las puertas del infierno tocarán las puertas de la iglesia. La iglesia no es mía, es de Él, así que yo se la entregué. Y vamos a poder ver su gloria. Porque así como cantábamos al principio, he visto su mano, he visto su poder, pero quiero más. Yo he visto su gloria y su poder, pero quiero más. Y el más no depende de un edificio, el más depende de formación para ti, de que tú tengas el carácter de Cristo. Porque si tú tienes el carácter de Cristo, serían muchas iglesias en la ciudad, no una sola, de pronto con mucha gente, pero sin hacer un impacto. Pero si Dios transforma tu corazón y tú eres un discípulo de Él, la ciudad será transformada. Porque a donde quiera que tú vayas, tú transformarás, tú cambiarás, tú tocarás, tú le darás de esa agua a todo el que tiene sed para que nunca más tenga sed.